No esperes a la crisis. Y quiero que vayamos a Jueces capítulo 2, versículos 11 al 23. Dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos por donde quiera que salían. La mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado. Y tuvieron gran aflicción. Aquí encontramos dos cosas. Una, las malas acciones del pueblo. Y número dos, las consecuencias de las malas acciones. Las malas acciones es que dejaban a Dios, el Dios de sus padres, y se iban dioses y los adoraban, provocando el enojo del Señor. Los dioses con minúscula, los dioses que no son Dios. ¿Sí me explico? Entonces dejaban a Dios y caían en una tremenda idolatría. Caían adorando a los dioses de las naciones, las cuales Dios les había dicho: no hagan, porque yo soy el único Dios. Él les dijo claramente: yo soy tu Dios fuerte y celoso. No te inclinarás ante nadie, solamente ante mí. Dios no pide nada, Dios da todo, y lo único que pide es la exclusividad en la adoración, porque Él es el único Dios, con mayúscula. Es el único, no hay Dios con mayúscula como el Dios de la Biblia. Entonces, esas malas acciones traían consecuencias, y ahí dice que eran entregados en manos de robadores que los despojaban. Bueno, pues tú quieres servir a esos dioses, pues que los dioses te defiendan de los que te despojan. Si tú confías en Baal y confías en Astarot, pues que Astarot y Baal te defiendan de los saqueadores. Cuando dice que el Señor los entregaba, simplemente el Señor decía: me hago a un lado. No quieres mi protección, no quieres mi bendición, pues simple y sencillamente, pues que te defiendan tus dioses con minúscula. Dice que eran vendidos en manos de sus enemigos de alrededor. Entonces no podían hacerle frente a los enemigos a causa de sus malas acciones, las consecuencias de sus malas acciones. E incluso dice que la mano del Señor estaba contra ellos. Miren, qué cosa tan tremenda es tener la mano del Señor en contra de nosotros. Yo no lo quiero en mi contra, yo lo quiero a mi favor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y dice que había tremenda aflicción. Y si seguimos leyendo, vemos más consecuencias. Dice el versículo 16: y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, como algunos no oyen al pastor. Aleluya, gloria a Dios, amén. Sino que se fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Que las arrojen sus diosesitos, yo no las voy a arrojar. Que las arroje Baal, que las arroje Astarot, la imagen de acera que ellos habían levantado, que ellos lo hagan. Y dice, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Ellos no pudieron conquistar toda la tierra, toda la bendición, todo lo que Dios tenía para ellos, a causa
de que estaban haciendo las cosas mal delante del Señor. Entonces vemos cómo ellos pecaban, Dios levantaba un juez, los libraba de las consecuencias de sus malas acciones por misericordia. ¿Cuántos creen en un Dios de misericordia? Dice la Biblia que Dios se duele del castigo. Dice que Él los libraba porque ellos empezaban a gemir a causa de los opresores que los afligían, y el Señor los escuchaba y decía, bueno, voy a levantar a un juez que venga y les enseñe y que los ubique en el camino que deben de seguir, les enseñe la ley del Señor. Pero cuando moría el juez, volvían a hacer lo malo. Entonces ya estaban en tiempos buenos, el juez que los ayudaba ya no estaba, y se corrompían más que sus padres y se inclinaban a los dioses ajenos y hacían malas obras. Y bueno, vemos cómo la ira del Señor se encendía y no echaba a sus enemigos de delante de ellos. Si usted lee el libro de los jueces, esa historia la encuentra una y otra vez. Se levantaba un juez, el Señor los libraba, moría el juez y se volvían a corromper. Y ahí vemos un círculo, yo le podría llamar un círculo vicioso. Las malas acciones primero. Las malas acciones generaban consecuencias tristes. Esas consecuencias tristes hacían que el pueblo gimiera y clamara a causa de los opresores, pidiendo ayuda. Ese gemido provocaba la intervención de Dios. Y entonces Dios les levantaba un juez. Ahora estaban pasando buenos tiempos, pero cuando estaban pasando buenos tiempos, volvían las malas acciones. Y esas malas acciones que traían consecuencias. Y esas consecuencias que hacían que el pueblo hiciera, gemían a causa de los opresores. ¿Están conmigo? Y entonces, ¿qué hacía el Señor? Les levantaba un juez y venían los buenos tiempos. Y cuando estaban en los buenos tiempos, ¿qué sucedía? Las malas acciones. Y esas malas acciones traían consecuencias. Y esas consecuencias hacían que el pueblo gimiera. Y cuando el pueblo gemía, Dios intervenía poniéndoles un juez. Y entonces venían los buenos tiempos. Y cuando estaban en buenos tiempos, ¿qué sucedía? Dile que está a tu lado, ¿no te suena parecido a la historia de alguien? Porque esa es la historia de mucha gente. De personas que las malas acciones les llevan a las consecuencias les llevan a gemir. Dios es bueno y se compadece de los necesitados y los libra. Pero una vez que los libra, vienen los buenos tiempos. Y cuando estamos en buenos tiempos, es muy fácil volver a las malas acciones. ¿Y qué traen las malas acciones? No crea que estoy repitiendo esto para llenar los 30 minutos que me tengo de predicación. Pero lo que quiero es que entendamos cómo es un círculo en el cual muchas de las veces el ser humano cae. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque así hay gente en el reino de Dios. Y sabes una cosa, ese no es el propósito de Dios, el círculo vicioso. Yo veo en la Biblia que el propósito de Dios es que tú vayas avanzando, como la luz de la mañana, dice Proverbios, ¿no es cierto? Como la luz de la aurora. Dios no quiere una vida de altibajos, o una vida que esté en círculo bien y luego mal, y luego más o menos bien y luego mal. No es el propósito de Dios. La vida del creyente es una vida de avance y no de retroceso. ¿Cuántos dicen amén? Tampoco es una vida de estancamiento. La vida de un creyente, según las promesas de Dios, es una vida que va de victoria en victoria y de poder en poder y de gloria en gloria. Dios no quiere menos que eso para tu vida, de conquista, de avance, de alcanzar las promesas, de propósitos grandes. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal. ¿Cuántos creen que esa es la vida que Dios quiere para nosotros? Pero ¿qué es lo que sucede? De pronto tenemos creyentes que están en ese círculo, temporadas buenas y luego temporadas difíciles, porque llegan las malas acciones, descuidan su vida, no previenen las cosas que pueden venir y se equivocan y vuelven otra vez a pasar las crisis y las situaciones difíciles. Pero ese no es el propósito de Dios. Ahora yo quiero decirte una cosa. Ser cristiano no garantiza que no haya crisis. Diga conmigo, a los cristianos también les llegan.
Dios no prometió que no habría crisis. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, Él dijo, él nunca dijo, mira, tú acéptame a mí, recibe a Cristo en tu corazón, entra en mis caminos y nunca jamás volverás a saber lo que es una crisis. ¿Verdad que no dijo así? No, al contrario. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero después dijo, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Y si yo soy el vencedor, ustedes son más que vencedores. Pero a veces las crisis, diga conmigo, a veces son inevitables. Entonces Dios nunca prometió que no habría crisis. Dice también la Biblia que son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. ¿Quién de repente, hermano, vienen crisis inesperadas? Tú estás muy bien y de pronto una noticia de que algo está mal en tu cuerpo. O estás muy bien en tu trabajo y viene una noticia de pronto que pues ya no tienes trabajo. ¿Le ha pasado a alguien? O de pronto estás pasando por tiempos buenos y de pronto te dan una noticia tremenda, porque vivimos en un mundo pues que está en crisis y de alguna manera pudieran afectarnos. Pero tenemos la garantía de que aunque no podemos evitar muchas veces las crisis, el Señor nos librará de todas ellas. Él dijo, cuando pases por el fuego, no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas, no te vas a ahogar. Amén, hermano. Ahora, hay algo importante. Hay crisis que Dios nos va a librar antes que éstas lleguen. Es más, ni siquiera te darás cuenta que viene una crisis, que viene una crisis. ¿Cuántos de ustedes saben o creen que pudieron haber llegado crisis a tu vida, pero Dios te las quitó antes de que llegara? Yo sí creo. Yo sí creo firmemente que venía el enemigo con toda su furia contra nosotros y el Señor estaba como poderoso gigante para librarnos. Yo sí creo. El problema es que muchas veces no valoramos esa victoria, porque como no conocemos de qué nos libró el Señor, pues como que de pronto no valoramos esa victoria. ¿Sí me estoy explicando? Pero yo sí creo que muchas de las crisis Dios nos libra antes de que éstas lleguen y ni siquiera nos damos cuenta. Pero también hay crisis que Dios nos va a librar en medio de la crisis. O sea, que sí va a llegar. ¿Están conmigo? Pero Dios te va a librar en medio de la crisis. ¿Y sabes cuál es la que se valora más? Esa. Es la que duele más, porque esa sí llegó. Y esa sí trajo efecto. Y esa sí hizo un estrago en tu vida. Pero es cuando tú puedes decirle, gracias Señor, porque yo sé que tú me libraste. Yo he aprendido a darle gracias por las que no han llegado, para que no lleguen las otras tampoco. Yo prefiero que Dios me libre antes que en medio. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero hay otra cosa importante que yo quiero compartirte. Hay crisis en la vida que pudimos haber evitado y no lo hicimos. Que estaba en nosotros haberlas evitado. No todas las puedes evitar. En algunas Dios te librará antes, en algunas Dios te librará en medio de la crisis. Pero hay cosas, hay crisis en la vida que se pudieron haber evitado. Y te quiero decir algo. Creo yo, es mi perspectiva, mi punto de vista, porque yo ministro constantemente a la gente, constantemente estoy aconsejando, constantemente estoy compartiéndoles, constantemente estoy oyendo las necesidades y me doy cuenta que muchas de esas crisis pudieron evitarse, pero no se hicieron. ¿Quiere que le diga? La mayoría de las crisis que enfrenta un creyente genuino en Cristo pudieron evitarse. No todas, pero una buena parte. Están muy serios. La mayoría se pudo haber evitado. Es más, si usted es muy honesto consigo mismo, piense en todas esas crisis que le han llegado, si no estaba en usted evitarlas. Algunas no, pero la mayoría sí. Por lo tanto, es importante que aprendamos a evitarlas. ¿Cuántos dicen amén? Que estemos conscientes que hay un tipo de crisis que con la ayuda de Dios
y que haciendo lo correcto podemos evitarlas. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Y pues si no están de acuerdo me tiene que escuchar todo el mensaje completo. Mire, el Señor a través de su palabra le da un mensaje a los jóvenes. Aquí hay muchos jóvenes. Le doy gracias a Dios por los jóvenes que están aquí. Estás a tiempo de no cometer muchos errores. Por ejemplo, tú puedes evitar un matrimonio fallido. Lo puedes evitar. Pero es que no depende de mí. Pero mucho sí depende de ti. Hay muchas crisis que se pueden evitar. Pero a veces no hacemos lo que debemos de hacer. Y el Señor le dice a los jóvenes, bueno, es para los jóvenes, pero todos los jóvenes de corazón también lo aprendemos. En Eclesiastés 12:1, mire lo que dice: acuérdate de tu Creador antes que vengan los días malos y los años, o lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿No se puede evitar los problemas cuando llegan los días malos? Sí se pueden evitar. ¿Cómo se pueden evitar? Acuérdate de tu Creador. Porque después viene, más adelante, no tengo oportunidad de poder leer todos los versículos que siguen, pero léalos usted en su casa, vienen todos los estragos de los años. Las crisis de los 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. ¿Sí me estoy explicando? Pero dice el Señor, si tú te acuerdas de tu Creador antes que eso llegue, te va a ir bien. Ahí está hablando de ¿qué? De prevención. Está hablando de crisis que se pueden evitar en la vida si tan solo nos acordamos de nuestro Creador. Ahí está claro. Desgraciadamente cuando uno es joven pues ve todas esas cosas y lees todo lo que puede pasarte en el futuro y piensas que nunca va a llegar a ti porque te sientes fuerte, te sientes seguro, piensas que eso le puede pasar a otros menos a ti, pero cuando ya tienes 50, 60 te das cuenta que también a ti te pasa. ¿Qué hacer? ¿Cómo prevenir crisis? ¿A alguien le interesa ese tema de cómo prevenir crisis? Porque, ¿por qué tenemos la tendencia de reaccionar hasta que estamos en medio de la crisis? ¿Por qué tenemos la tendencia a buscar soluciones cuando ya estamos en el problema? ¿Por qué usted se acuerda de impermeabilizar la casa cuando ya se le moja toda? Ay, ya me acordé que hay que impermeabilizarla. ¿Por qué usted lleva su carro al taller cuando ya le prendieron todos los focos? Y lo dice, el diablo me descompuso el carro. No fue el diablo. Le prendieron todos los focos del carro. Y dice, ay, mañana lo llevo. Y de pronto se le hizo un problema chiquito que pudo haber arreglado con poquito. Le ocasionó otro. Y cuando va, lo que le iba a costar muy poco, ahora le cuesta un montón de dinero. Y dice, para la otra, a la primera que prende el foco, lo voy a arreglar. Y vuelve a suceder. No se asusten. Eso fue por si alguno estaba dormido. Y vuelve otra vez a suceder lo mismo. Y es un círculo vicioso. ¿Por qué actuar hasta que llega la crisis? ¿Por qué reaccionar si podemos prevenirlo con la ayuda de Dios? Aprendamos, iglesia, aprendamos, jóvenes, hombres que estamos aquí, del pueblo de Israel. Ellos caían en ese círculo vicioso porque se confiaban, porque dejaban a Dios, porque no hacían lo correcto, porque no prevenían lo que pudiera venir. Pero nosotros sí podemos con la ayuda del Señor. Normalmente los seres humanos somos reactivos, reaccionamos ante el problema en lugar de prevenir el problema. Vamos al médico cuando ya estamos graves, cuando pudiste haber ido antes. ¿No es cierto, señora, que su esposa es así? Nos cuidamos cuando ya estamos sufriendo las consecuencias de no habernos cuidado. No te confíes, la crisis puede venir, pero muchas de esas crisis pueden ser evitadas y necesitas estar atento y necesitas estar prevenido. Yo quiero compartirle algunas áreas en las que debemos poner atención para que la crisis no llegue. Y la primera es esta: no esperes a la crisis para voltear a Dios.
La Biblia dice, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Pero ¿cuántos somos testigos en nuestra propia vida o en la vida de otros que la gente llega a Dios hasta que llega la crisis? Ahora, se entiende cuando la persona no cree en Dios, es nueva, no conoce los mandatos de Dios, no conoce los caminos de Dios, pero no puede ser en un creyente. No te acerques a Dios hasta que llegue la crisis. Por eso el salmista decía en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, voy a voltear a Dios, porque mi socorro viene de Él. Amén. No esperes a la crisis para acercarte a Dios. Alza tus ojos antes de la crisis. ¿Cuántos dicen aleluya? Amado, mire, usted y yo podemos acercarnos a Dios antes de la crisis o en medio de la crisis. ¿Qué es mejor? ¿Para qué queremos golpes? Pero somos tercos los seres humanos. Somos obstinados. Lo peor, hermano, que nos puede suceder es que con conocimiento de causa cometamos los mismos errores que aquellos que no conocen. No esperes a la crisis para acercarte a Dios. Segundo, no esperes a la crisis para orar. Mucha gente incrementa su vida de oración hasta que ya tiene el problema. Si tú hubieses orado al Señor y estado en su presencia y clamando por dirección y clamando por protección y clamando por sabiduría del Señor, posiblemente no hubiese llegado a la crisis. Pero ¿qué es lo que pasa? Oye, se enciende la gente a orar cuando ya tiene el problema. ¿Qué era mejor? ¿Haber orado antes de la crisis o en medio de la crisis? Dile que está tu lado, ¿por qué no lo haces? No, pero yo sé que los que están aquí lo hacen porque son los que vienen el miércoles y son bien santos, gloria sea al Señor. Tú no esperes a orar hasta que tengas el problema. Si tú ya estás financieramente bien, busca al Señor más con todo tu corazón para que sigas bien. ¿O no? Si tú estás gozando de buena salud, pues acércate más al Señor y métete en su presencia para que sigas gozando de buena salud. Si las cosas hoy están viento en popa, gloria al Señor. Pero yo he visto que mucha gente, mucho creyente, en el momento bueno le pasa con lo que el pueblo de Israel. Se confiaban, volvían a sus malas acciones y sus malas acciones les traían otra vez las consecuencias. Busquemos a Dios. ¿Por qué tiene que haber un avivamiento en la oración cuando ya tenemos el problema encima? Y yo quiero advertirle y quiero exhortarle en amor a que vigile su vida de oración. No espere la crisis para orar. El Señor Jesucristo habló en Lucas capítulo 18 versículo 1 y dice que les enseñó una parábola o le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar cada vez que vamos a la iglesia. ¿Dice así su Biblia o no? ¿Cómo dice? ¿Orar cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué es siempre? Dice Pablo, orando en todo tiempo. Orad sin cesar. Muchos errores que le han llevado a la quiebra fueron porque descuidó su vida de oración. Muchos errores que nos han llevado a perder cosas que Dios nos había entregado fue porque descuidamos la vida de oración. Usted no va a orar por su casa hasta que ya se la saquearon. Usted cada vez que sale de su casa, usted dice, esta casa es del Señor y el maligno no la toca. Y yo le pido a mi Padre que el que se arrime con malas intenciones, se le aparezca un ángel grandote bien machín, con una espada desenvainada y que empiecen carros de fuego alrededor de mi casa y ni siquiera se llevan un pedazo de zacate. En el nombre de Jesús, ¿cree en el poder de Dios? ¿Cree en la protección de Dios? Pues, ¿qué hay que hacer? Hay que orar. Pero muchas veces, hermano, ni por la comida se ora. Señor, bendiste este sustento que me das este momento, al men y al sartén, es todo lo que dicen.
necesitamos orar siempre. La Biblia dice en Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y luego dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en el Facebook. ¿No dice así? ¿Cómo dice? ¿Cómo debe ser la oración nuestra? Constante. Pero ¿qué es lo que pasa? Mucha gente redobla su tiempo de oración cuando ya tiene el problema. ¿Qué era mejor? ¿Orar antes o orar en medio? Pero hay algo más, amados. No espere a la crisis para encenderse en el fuego de Dios. Porque yo veo personas que se encienden en el fuego de Dios cuando les llega la bronca. Se vuelven bien espirituales. ¿Sí me explico? Cuando tú te puedes encender en el fuego de Dios ahorita que estás pasando buenos tiempos. Gozarte y alegrarte en el Señor. Amén. Pues con esas ganas lo vamos a lograr muy rápido. Yo sé que tienes frío, pero repréndelo en el nombre de Jesús. Amados, no, enciéndete en el fuego de Dios. En los tiempos buenos. Amén. Los tiempos buenos. Yo siempre he dicho, yo sé que la alabanza en medio de la crisis pues es buena. Porque pues de alguna manera, imagínate, tú estás en crisis y aún así tienes el valor y la fortaleza para alabar a Dios. Yo respeto eso, pero yo creo que es mucho más genuina la alabanza cuando no estás en crisis. Porque ahí es una alabanza de gratitud. Es una alabanza y adoración de fe y confianza en Dios. No estoy diciendo que no vale la alabanza en medio de la crisis. Yo la admiro, porque alabar y adorar en medio de la crisis. Pero ¿qué es mejor? ¿Alabar y adorar antes de la crisis o en medio de la crisis? ¿Me explico? Encienda su pasión por el Señor ahorita. Que el fuego de Dios le caiga. Que ande ardiendo en el Espíritu Santo. No todo cristiano, todo pasguatado, friolento. Diga conmigo, tengo el fuego de Dios. 8 grados de temperatura no me van a detener de hacer la obra de Dios. 24 grados bajo cero no me van a detener porque tengo el fuego de Dios. ¿Hay alguien que puede decir conmigo, tengo el fuego de Dios? Amén. Pero hay quienes se vuelven súper espirituales, pero cuando tienen la bronca, ahora sí estoy leyendo la Biblia, pues ya estás en la bronca. ¿Pudiste haberla prevenido? Yo espero que usted se encienda en el fuego de Dios. Diga conmigo, me voy a encender ya. Me voy a involucrar ya. Voy a adorar ya. Voy a buscar a Dios ya. Pero amado, no esperes a la crisis para obedecer. Obedece ya. Obedece a Dios ya. Jóvenes, obedece a tus padres. Los papás fueron los que dijeron, ya ustedes se quedaron mudos. A ver, papá, no diga nada. ¿Obedece a tus padres? Ándele. ¿Ama a tus hijos? ¿Ama a tu esposa? Es ya. Obedezcamos al Señor. ¿Por qué somos tan tercos para obedecer? ¿Por qué hasta que nos damos el chipote obedecemos? Obedezcamos al Señor. Sus mandamientos no son para bien. Lo que Dios ordena no es para nuestro bien. ¿Quién es beneficiado de obedecer? ¿Dios o nosotros? A Dios le agrada, pero Él sigue siendo Dios. Y Él sigue siendo soberano. Y Él sigue siendo omnipotente. Ni creas que se frustra Dios. Ay, estoy frustrado porque Paco no me obedece. No. Sí, estoy frustrado. Hoy no voy a hacer una estrella porque Paco no me obedece. No, hombre, estás haciendo estrellas cada rato. Mientras acá tú andas, yo quiero hacer lo que me gana. Señor, estrellas cada segundo. Estoy haciendo estrellas. Él sigue siendo Dios. ¿Quiénes somos los que somos beneficiados de la obediencia? Entonces, ¿para qué nos tardamos tanto? Pues es que estoy en el proceso. ¿Cuál proceso? Llevas 20 años en ese proceso. Ya. Es que apenas estoy en el proceso de dejar esas cosas malas que hago. ¿Y cuánto tiempo tienes? Pues 10 años, pero no he podido. No, hombre. Obedece. Ya.
Porque si no obedeces ya, la crisis va a venir. La Biblia dice que no podemos nosotros engañarnos, porque Dios no puede ser burlado. Lo que sembramos, eso vamos a cosechar. ¿Cuántos creen que Dios es más sabio que nosotros? Y yo lo que veo es que todo lo que Dios me pide es para mi bendición. Amén. Pero hay algo más. No esperes a la crisis para aprender. Aprende antes. Hay gente que dice, es que tienes que equivocarte para aprender. Aprende de tus propios errores. Bueno, es un dicho muy filosófico, pero yo aprendí que es medio mal. ¿No será mejor aprender de los errores del vecino? ¿O no? Es que te tienes que equivocar para poder aprender. Bueno, cuando no conoces a Cristo, posiblemente, pero cuando conoces a Cristo, de Él viene la sabiduría y de Él viene el conocimiento. ¿Están conmigo? Entonces, amados, hay que aprender. ¿Cuándo? Ya. Tú puedes aprender en la crisis o puedes aprender antes para anticipar la crisis. ¿Qué es mejor? Antes. Por eso el salmista decía en el Salmo 119, 104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. O sea, de lo que tú me mandas yo aprendo. De lo que tú me pides yo aprendo. De lo que tú me ordenas, Señor, yo aprendo. Proverbios 2:6, porque Jehová dará sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Por eso aprende su palabra. Aprende antes cómo reprender a un demonio con la palabra, porque a la hora que viene el demonio no te acuerdas. Y dice, demonio, en el nombre de Jesús te quiero echar fuera, porque me acuerdo que dijo el pastor, no, ya te coció. Tú tienes que ser como Jesús cuando dice, escrito está, vámonos. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Me explico? Escrito está, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y cuando viene el enemigo como río, usted le receta rápido el Salmo 91, el Salmo 127, el Salmo 103, el Salmo 34, el Salmo 3. Oh Jehová, muchos son mis adversarios, muchos son los que vienen contra mí, muchos son los que dicen de mí, ya no hay para él salvación, pero tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté, dormí y ronqué porque el Señor me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que pongan sitio contra mí, porque tú vas a herir a todos mis enemigos en la mejilla y dejarás chimuelo al diablo, porque dice, los dientes de los perversos quebrantaste. Oye, con una ametralladora de esa, ¿qué diablo se te pone enfrente? Pero como dice el pastor, ¿cómo dice, vieja? No, ya te arrojó. Dile que está a tu lado, aprende antes. Aprende de temas importantes. Bueno, lo espiritual es importantísimo, pero aprende de temas como la salud, para cuidarla. Cómo prevenir enfermedades. Tú te puedes aprender a cuidar tu salud cuando ya tienes el problema encima o antes, que es mejor. Aprende de finanzas y de economía. Ay, no, pastor, no, yo soy bien burro para eso. No. La Biblia tiene principios de finanzas y economía. Aprende de la familia. Aprende cómo amar a una mujer hasta que caiga a tus pies. ¿Me explico? Pero lo único que aprendiste fue en la casa donde tu papá golpeaba a tu mamá. Pues ¿cuándo? Aprende del matrimonio, de la educación de los hijos. Aprende a amar, aprende gratitud. Jóvenes, aprendan. La edad en la que ustedes están es la mejor edad para aprender. A los de 50 años los circuitos de repente ya nos fallan.
Pero ustedes, hay un tiempo para todo. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Pero por andar ahí sacando la lengua con el greñas que ni conoces, y no tengo problemas con los greñudos. Yo no estoy traumado porque no tengo yo pelo. Pero el tiempo de ahorita, hay un tiempo, hay una etapa. Para los 16 años ya, ay, es que lo quiero, ya no puedo ni comer. No, es que troné matemáticas porque nomás estaba pensando en él. Hoy tronas matemáticas, mañana te va a tronar la panza y te van a tronar un montón de cosas. Aprende ahora, ahorita, ya. Aprendan ahorita. ¿Sabes cuándo vas a aprender que necesitabas tener una carrera profesional? Cuando andes en un montón de puertas y te digan, no tienes un título profesional. El diablo, no quisiste aprender. Porque al menos aquí en nuestro estado, en nuestro país, bueno, en nuestro estado, el que no estudia solo el que no quiere. Ahora hasta el gobierno les está dando para que estudien. Ojalá lo hubiera hecho en mis tiempos. Yo tenía que trabajar para comprarme los libros de la secundaria. Hoy hasta les dan dale una lanita para que estudien. Ay, sí, no completo, cállate. Dile que está a tu lado, aprende antes. ¿Para qué esperar a la crisis? Hermano, aprenda. Mire, aquí hay un montón de herramientas para que aprenda. Qué triste es que hay gente que no las toma. Yo doy gracias a Dios porque hay mucha gente que lo toma. Mucha. Yo la vez pasada estaba sacando un cálculo y tenemos cerca de 3,000 gentes involucradas durante la semana fuera de los miércoles y los domingos en todo lo que aquí se ofrece. Células, grupos conexión, grupos de sanidad interior, ministerios y de todo. Gloria a Dios. Pero hay unos que ya, tienen 20 años aquí, no han ido a un rema. No, es que yo no lo necesito. ¿Tú crees que no lo necesitas? Mi esposa y yo teníamos, ¿cuántos años teníamos cuando fuimos a un evento de rema, como tipo rema? Después nosotros vimos la visión y la adoptamos y empezamos a hacer rema en el 2005. Nos casamos en el 88. En el 2005, ¿cuántos años llevábamos? Hasta se me borra la cuenta de tantos años. De 88 al 2005, 17 años. Bueno, llevamos 17 años. Y por 17 años nuestro matrimonio estaba estable, estaba bien. Íbamos bien, dábamos conferencias de matrimonios. Los pastores, San Francisco y Santa Laura, imagínense usted. Y un día me dijeron a mí, Paco, te invitamos a un evento para que aprendas para que vayas y para que tú lo veas y si le sirve a tu gente en la congregación. Dije, sí, yo creo que hay gente que lo necesita. Yo voy a ir a aprender para ellos, porque gracias a Dios mi esposa y yo somos el mejor matrimonio que existe sobre la faz de la tierra. Hermano, llegamos a ese evento y nos dieron una sopa. A Laura más, a mí menos. Dije, Dios santo, tanta ignorancia. Y dije yo, si así estoy yo, ¿cómo estarán las ovejitas? Hay que aprender antes. Ahora, no teníamos crisis, pero yo estoy seguro que si no hubiese sido esa herramienta, a lo mejor hubiéramos llegado a la crisis. Yo conozco aquí personas que Dios les ofrece y no, después. Y de pronto, ¡pum!, llegó la crisis. Y esa crisis se pudo haber evitado. Así es que aprenda. Dile que está a tu lado con todo respeto, dile, aprende. Pero también, amado, ya estoy terminando, no esperes a la crisis para corregir. Corrige hoy lo que sabes que tienes que corregir. ¿Para qué esperas a la crisis? Para corregir lo que sabes que tienes que corregir hoy. ¿Qué es mejor? ¿Corregir ahorita o corregir en la crisis? Ahora, el Señor le decía eso a su pueblo en Jeremías 6:16. Así dijo Jehová. Les dice, paraos en los caminos, haz un alto, detente y mirad. Y pregunta por las sendas antiguas cuál sea el buen
camino y anda por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. No hay nada mejor para evitar nuestra crisis que corregir a tiempo. Haga un alto en su vida, en las diferentes áreas. Deténgase, mire, analice, pregúntese si el camino que lleva es el correcto, si el camino que lleva le lleva al propósito, a la meta en Dios. Y si no, pregunte cuál es el buen camino, vaya a la presencia de Dios, pida consejo con gente que le ama y le puede aconsejar bien. Identifique el mejor camino y corrija a tiempo y vaya por él. Y usted va a evitar muchas crisis. No sé si a usted le ha pasado que van para algún lugar y de repente no quiere uno preguntar. Los hombres no nos gusta preguntar. Y me dice mi esposa, ahí la gasolinera, pregúntale a la gasolinera. No, hombre, hijita, vamos bien, vamos bien. Y oye, ya se me hace que vamos un poquito mal. En la otra. Y, ay, se me pasó. No, en la otra. Y ya como ya después de 1 hora y media, ahora sí voy a preguntar porque ya se me hizo muy largo. Cuando pude haber corregido, y luego le preguntas al Señor, oye, el camino para... No, Señor, hace como 1 hora y media que... Y lo peor del caso, hermano, lo peor que te puede pasar, no es el tiempo que invertiste y la gasolina que gastaste, es escuchar una frase que dice, te lo di. Eso es lo peor. Mire, Dios prevenía a su pueblo en forma directa y por medio de los profetas para que corrigieran lo que nunca quisieron corregir. Por eso el pueblo pereció. Ahí en 2 de Crónicas 24:19 dice, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Tenían tiempo de corregir. Dios les dio oportunidad de corregir, pero no lo hacían. Hay matrimonios que se destruyeron porque tuvieron la oportunidad de corregir, pero no lo hicieron. O no hizo su parte el hombre, no hizo su parte la mujer, o no hicieron su parte los dos. Pero no esperes a la crisis para valorar. Alguien dijo que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Valora y cuida tu salvación. Valora y cuida tu familia. Valora y cuida tu relación con Dios. Valora y cuida las bendiciones de Dios. Amén. Muchas crisis vienen por olvidarnos y no valorar todo lo bueno que Dios nos ha dado. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo regalo perfecto desciende de nuestro Padre Celestial. Amén. Pero hay algo más. No esperes a la crisis para disciplinarte. Una vida disciplinada siempre será una vida de éxito. Usted ve a la gente exitosa, a la gente victoriosa en todas las áreas, espiritualmente, económicamente, familiarmente, y son gente disciplinada. ¿Sí? De veras. O sea, no es que Dios nos haya hecho a unos con una capacidad mayor y otros menos, y unos los hizo más inteligentes y otros más burritos. No. La diferencia está en la actitud que tienen las personas. Se disciplinan, tienen dominio propio. Mucha gente dice, es que yo no tuve la oportunidad que él tuvo. Yo te aseguro que sí la hubo, pero por falta de disciplina. Ahora estoy hablando al menos en nuestro entorno. ¿Estamos de acuerdo? Aquí en nuestro entorno. No, es que si yo hubiera hecho, todos, Dios nos da oportunidades. Pero ¿quiénes son los que salen adelante? Los que se disciplinan. Y si no te disciplinas, tarde o temprano va a llegar la crisis. Disciplínate en tus finanzas, en tu presupuesto. No gastes lo que no tienes, disciplínate. Si no hay para vacaciones, no vas de vacaciones. Amén. No, pero me voy a encharcar, que al cabo Dios me va a proveer. No, disciplínate. Y diles, Señor, yo confío, provéeme para yo ir. Y si tú no me provees, entonces me espero, pero no me voy a endeudar. Muchas de las deudas que usted o yo podemos tener, bueno, yo no tengo. No, yo me las quité de encima. Pero muchas de las deudas que se tienen, pudo haberlas prevenido. Es impresionante, hermano. Si usted debe una tarjeta de crédito y usted se equivoca, dependiendo de la tarjeta de crédito, yo les platicaba la vez pasada, yo tenía que hacer un pago de 800 pesos. Yo uso la tarjeta,
pero yo pago en cada corte, nunca le pago intereses al banco. No. Aprovecho 12 meses sin intereses, pero nunca le pago un interés al banco, y yo tampoco me cedo de lo que sé que puedo pagar. ¿Están conmigo? Y recuerdo una ocasión, se me pasó, ¿verdad? Se me pasó a hacer el pago. El pago era por 800 pesos. ¿Sabe qué sucedió? Se me pasó. El siguiente día lo hice. Fueron 2,700 entre multas y que por pago extemporáneo y que por esto y que por lo otro. Muchas de las deudas que tienen personas en sus cuentas de tarjeta de crédito ni siquiera son por el principal o el capital, son por todas las multas de no pagar a tiempo. Disciplínese. Y si no se puede disciplinar, rompa la tarjeta. Y si tiene dominio propio, úsela. Puede ayudarle. Pero disciplínese. Entonces de repente, es que ya quiero, el Señor me agobian las deudas, quiero salir. Y el Señor gimes y te saca. Pero una vez que estás tranquilo, ay, la gran barata de Liverpool y bófalo otra vez, man. Y te pasa lo que al pueblo de Israel, un círculo vicioso. Y luego gime, Señor, sácame de mis deudas, sácame. Y eso dice, ay, Señor, es que mira cómo estoy ya. Y eso dice, ay, pobrecito, lo voy a sacar. Y Dios te saca de las deudas y apenas estás bien. Y otra vez te vas ahí a donde no debes. Disciplínate. La Biblia dice en Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Pero ¿qué más? ¿Qué más puedo decirte el día de hoy? No esperes a la crisis para santificarte. Mucha gente cae en problemas de crisis en su vida por no llevar una vida santa delante de Dios. No esperes a la crisis para ver el pecado como algo peligroso. ¿Por qué esperar a las consecuencias del pecado para verlo como peligroso si Dios dice que es peligroso? El Señor le dijo a su pueblo, santifíquense porque mañana haré maravillas. Y Dios quiere que tú te santifiques para que vengan las maravillas. Pero si no nos santificamos, viene lo contrario, viene la ruina. Por eso, amados, hay que santificarnos. No esperes a la crisis. Mire lo que dice Job 22, 21 al 27. Vuelve ahora. Usted lea, hay mucho después del 27, pero solamente leo hasta aquí. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. En pocas palabras, no va a llegar la crisis, la vas a alejar. Tendrás más oro que tierra. ¿Cuántos dicen, yo la recibo en el nombre de Jesús? Dicen, ¿no dice sí? Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Bueno, pues quédense pobres entonces. ¿Cree o no cree? Pues ahí dice, pero ¿qué dice? Vuélvete al Omnipotente. Ahora nosotros no estamos detrás del dinero, estamos detrás de Dios. Pero la consecuencia es esto. La buena consecuencia, el buen fruto, es que Dios te va a bendecir. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos delante de Él. Amado, no esperes a la crisis para ver el pecado. Y sabes, no esperes a la crisis para dejar el pecado. Porque si Dios te ha estado hablando de pecados que tienes que dejar y no le has hecho casos, la crisis va a venir. La crisis va a llegar.
Dios no puede ser burlado. Lo que sembramos, vamos a cosechar. El que siembra para la carne, de la carne, cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Entonces, la crisis va a llegar. Por eso vamos a dejar aquello hoy que estorba. Es más, pidámosle al Señor que nos examine, porque a veces ni cuenta nos damos que hay un pecado. El salmista decía: ¿quién podrá entender sus propios errores? Decía: Señor, líbrame de los errores y de los pecados que me son ocultos. Por eso debemos decirle al Señor, como el salmista en el Salmo 139: examina, oh Dios, mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Y por último, y termino, dile que está a tu lado: ya tienes esperanza. Ahora sí va a terminar el pastor, pero dile: no esperes a la crisis para perdonar. La falta de perdón ocasiona crisis, ocasiona enfermedad, ocasiona estancamiento, ocasiona ruina. Por eso Dios no lo dejó como una opción, el perdón. Dios lo puso como un mandato. Y se atrevió a decir lo siguiente, ahí en Mateo 6:14, palabras de Jesús: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Y qué sucede si Dios no me perdona? La crisis va a llegar. ¿Para qué esperar a tener artritis para perdonar? ¿Para qué esperar a que se te sequen los huesos para perdonar a causa de un espíritu triste? Porque la Biblia dice que el corazón alegre constituye un buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. ¿Para qué esperar a que se te deformen tus huesos para poder perdonar? ¿Para qué esperar la ruina para poder perdonar? Pero es que me hizo daño. Sí, pero tú te haces más daño. Pero es que no se lo merece. Sí, no se lo merece. No lo hagas por él, hazlo por ti. Pero es que es como si yo estuviese apapachándole lo malo que hace. No, hizo mal, pero tú actúa bien. Y la Biblia dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Tenemos que cambiar nuestro chip, nuestra manera de pensar. ¿Para qué esperar a la crisis para perdonar? Perdona ahora. Porque la falta de perdón es un pecado de desobediencia delante de Dios. Y aquí dice que si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre nos perdonará a nosotros. Y dice la Biblia que lo debemos perdonar de todo nuestro corazón. Y en la vida todos nosotros vamos a ser ofendidos, porque estamos rodeados de gente imperfecta. Al igual que los que están al lado nuestro, nosotros somos imperfectos y lo rodeamos a Él. ¿Para qué esperar a la crisis para perdonar? Porque si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre nos perdonará las nuestras.